Buenas tardes. Si les parece, podríamos comenzar la sesión específica de la acción K107. Estaba previsto que inaugurará junto conmigo el vicerrector de internacionalización de la Universidad Pública de Navarra, pero me acaba de llamar para disculparse, puesto que está en un consejo de gobierno que se le está alargando. Con lo cual tendrán que conformarse con el que les habla, que ya me tienen visto de estos 2 días, pero bueno, es lo que hay. Esta es la parte específica de las jornadas de movilidad Erasmus Plus de educación superior entre países del programa y países asociados, la conocida acción K107. Y hemos compartido, como hemos tenido ocasión con anterioridad, con los beneficiarios de la acción K103, la parte común al ciclo de vida de los proyectos que afecta a ambas acciones. Al objeto, y por eso habrá cuestiones que ya llevarán aquí tiempo ustedes con nosotros, de mejorar el funcionamiento de este tipo de jornadas. En primer lugar, yo ya lo he dicho, pero quisiera volver a agradecer a la Universidad Pública de Navarra el ofrecimiento por acoger estas jornadas, tanto las de K103, que hemos tenido los 2 días anteriores, como las de K107, que tienen lugar hoy y mañana, puesto que nos están dando una acogida estupenda, muy calurosa y fantástica. Y yo aprovecho, y además ahí veo a Susana, para darle las gracias por lo bien que nos están tratando. Estas jornadas que inauguramos ahora se refieren a la acción K107, que junto con los títulos Erasmus Mundus, la acción de Capacity Building y Jean Monnet configuran lo que se llama la dimensión internacional de Erasmus Plus, que es una pieza clave, yo creo que para hacer a la Unión Europea un actor global cada vez más fuerte y más importante. Yo creo que eso es muy importante que quede claro, y así lo ha puesto de relieve hace poco la propia Comisión con la Estrategia de Comunicación Global de Acción Cultural y Educativa de la Comisión Europea, que quiere poner de manifiesto el esfuerzo que hacemos entre todos en la defensa de la Unión Europea en el ámbito de la movilidad de estudiantes y profesionales, un aspecto que no hay que descartar bajo ningún concepto. Para llevar a cabo esta acción, ya lo saben, y aquellos que me hayan oído en otras ocasiones se lo habrán oído, la Comisión Europea, en base a distintos instrumentos financieros, tiene previsto que gastemos anualmente hasta el año 2020 unos 1.680 millones de euros para financiar acciones de movilidad, la movilidad internacional de créditos con países asociados, al margen de los 14.700 millones que tiene lo que se llama el programa Erasmus Plus, la acción de educación superior que dentro de los países del programa. Es decir, esta acción complementa a la movilidad normal de créditos dentro de la propia Unión Europea. Está siendo una puesta en marcha interesante, un reto muy apasionante, estresante, y tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha al responsable de la unidad de educación superior y al punto de contacto internacional y responsable máxima de lo bien que ha salido la K107, que es Loreta, que me Paula Skytel, lo siento, el apellido todavía no me sale, y quiero aprovechar para darle las gracias a Loreta el esfuerzo, porque ha supuesto un trabajo adicional. Los recursos humanos son los mismos, esto tenemos más dinero que gestionar, pero no hay mucho más recursos humanos, y la verdad es que, y me anticipo a lo que señalaré con posterioridad cuando presentemos los resultados de esta convocatoria, los resultados de España han sido espectaculares, muy buenos resultados. No tenemos que hacer segunda ronda, a diferencia de otros países de tamaño similar, como puede ser, no voy a decir nombres, pero mejor que me calle, pero no tenemos que hacer segunda ronda, lo cual está bien. Y la propia Comisión Europea puso a la agencia española como ejemplo del buen hacer en este ámbito, y sirve de ejemplo que cuando la semana pasada yo estuve en Bruselas, en la reunión de directores de agencias Erasmus Plus, la persona que representó al conjunto de agencias nacionales cuando hicimos el briefing de las cuestiones que se habían tratado en el grupo de internacionalización fue la persona que está a mi derecha. O sea, que por algo será que representó a tal, y no quiero, y los que nos vieran el pasado mes de mayo en Palma tendrían que haber oído al representante de la Comisión Europea, al doctor Wilkie, las flores que les echaba a la gente de la Unidad de Educación Superior, que son los que trabajan. Dicho lo cual, es una acción compleja. Este año es el segundo año.
Creo que hemos simplificado ligeramente a nivel europeo la complejidad de los formularios, teniendo en cuenta las peculiaridades de esta acción con los distintos sobres, que es difícil su manejo, pero se ha simplificado un poco el formulario. Se ha estandarizado los umbrales de calidad al resto de las acciones educativas, es decir, ahora son 60 puntos, al igual que ocurre en otros sectores educativos, no en 103, pero sí en educación escolar, formación profesional o el conjunto de las acciones de proyectos estratégicos se ha homogeneizado el requisito de 60 puntos, lo cual yo creo que introduce ciertos criterios de normalidad en la gestión de este tipo de acciones. Y simplemente quiero recordar que la acción de K107 sigue siendo de concurrencia competitiva, con lo cual, por desgracia, no podemos atender todas las peticiones que tenemos y hay proyectos maravillosos que se han quedado o bien en lista de reserva o simplemente no han podido tener financiación o ni siquiera haber estado en la lista de reserva, puesto que la demanda, como veremos posteriormente, ha sido muy alta. Eso no quiere decir que aquellos que no lo han alcanzado no lo han hecho bien, ¿no? Simplemente que ha habido otros que han tenido más suerte, lo han hecho mejor o han sido capaces de captar mejor el enfoque que queríamos, ¿no? Por eso que animo a aquellos que no hayan tenido acción este año a seguir trabajando, que seguramente, y los ejemplos de este año son, el año que viene será todavía muchísimo mejor. Dicho lo cual, esta acción, que es para nosotros y para la Unión Europea, es la punta de lanza de la acción exterior de la Unión Europea en el mundo, de este buque insignia de la construcción europea, que es el programa Erasmus+, puesto yo creo que estoy citando palabras de la directora general de Educación y Cultura de la Unión Europea, es el ejemplo más tangible o casi el único de la construcción europea en los últimos años. O sea, yo no creo que hay que trabajar esto, es una cosa muy interesante y tenemos que darle trabajo en este asunto. Hasta tal punto, y miro a la representante de la Secretaría General de Migración y Inmigración que está aquí delante, y aprovecho para decir que es alumna de esta universidad, o sea que yo creo que luego tendrá ocasión de hablar con sus compañeros. La creación de los jefes de Estado y de Gobierno, la cumbre de La Valeta, que se celebró el pasado mes de noviembre, para afrontar los problemas de la migración, puso como un ejemplo de buena práctica de fomentar de la migración legal y ordenada y la circulación correcta del talento, la movilidad internacional, y citó expresamente el programa Erasmus+ en su dimensión internacional como un ejemplo de lo que había que seguir trabajando y profundizando. O sea que aquí tenemos otro ejemplo claro de por dónde hay que ir, la línea por la que hay que ir trabajando. En cuanto a la Agencia Nacional Española y a nuestra convocatoria de este año, el presupuesto es ligeramente superior al del año pasado, más de un 11% superior al año pasado. Alcanzamos la cifra de 13,86 millones de euros, casi 14, frente a los 11,8 del año anterior, puesto que se ha producido la incorporación de los países de África, Caribe y Pacífico, que se financian con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo, lo cual supone que alcanzaremos la bonita cifra de casi 4.000 movilidades frente a las 2.000, casi menos de 3.000 que tuvimos el ejercicio pasado, lo cual aprovecho pues para felicitar a los proyectos que han sido seleccionados y animarles a que cumplamos escrupulosamente las 4.000 movilidades. No quiero que se deje de ejecutar ni un solo proyecto ni una sola movilidad, o sea que más vale que lo hagamos todos bien. Dicho lo cual, y ya voy a ir concluyendo y pasar a lo más importante, que es la parte relativa a los resultados de esta convocatoria del año 2016. Uno de los aspectos que para la Agencia Nacional y para el SEPI es clave y es fundamental es la facilitar que estos proyectos de movilidad, y retomo lo que acabo de decir, se puedan ejecutar correctamente. Es decir, de nada sirve que tengamos la financiación, que tengamos los proyectos y luego cuando tenemos que ejecutarlo, entre todos y sobre todo por parte de las administraciones públicas ponemos trabas a este tipo de movilidad. Y una de las cuestiones más importantes es la gestión del visado de entrada en España y el resto de autorizaciones de tipo administrativo. Por eso me gustaría destacar la apuesta y el compromiso, llámelo si quiere, personal de la propia Agencia Española por facilitar, por implementar medidas que ayuden, faciliten la llegada de estudiantes internacionales, en este caso en el marco de acciones de movilidad dentro del programa Erasmus+, pero en otros casos dentro de otro tipo de programas de movilidad internacional. Y así, y además ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, el pasado mes de noviembre firmamos un convenio interministerial con representantes de la Secretaría General de Migración, del Ministerio del Interior,
del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para facilitar la llegada de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros. Creo que habréis recibido, o si no lo habéis hecho, recibiréis en los próximos días una comunicación por parte del SEPIE indicando las instrucciones de cómo tenéis que tramitar y dar cumplimiento al convenio de visados para la revisión de los correspondientes listados de aquellos estudiantes que vayáis a recibir en los próximos meses a la Dirección General de Asuntos Consulares. Además, quiero aprovechar para dar las gracias por la presencia aquí, y ya lo he citado antes, de la representante de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, la subdirectora general adjunta de Régimen Jurídico, Sara Corres, y del jefe de servicio de la Comisaría General de Extranjería, el jefe de Servicio Jurídico de la Comisaría General de Extranjería, Luis Aparicio, puesto que reflejan el compromiso del conjunto de la Administración General del Estado para facilitar, para trabajar todos en la misma dirección en que este tipo de programas se lleven con el éxito suficiente. Ya hemos venido realizando distintas acciones en este ámbito, bien sea el año 2015, en mayo, que celebramos una jornada de formación de cómo había que tramitar y presentar los papeles en este ámbito, o el pasado mes de mayo en Palma de Mallorca, el taller que realizamos con la conferencia de rectores con CRUE, Internacionalización y Cooperación. Es un ejemplo más de por dónde tenemos que trabajar, por dónde tenemos que ir en esta línea. Yo por eso quiero aprovechar y agradecer especialmente la presencia tanto de Luis como de Sara, puesto que han dedicado su valioso tiempo a estar aquí con nosotros. También quiero decir que aprovechéis, tanto ahora como después, supongo, durante la cena, en el caso creo que de Sara se queda, Luis creo que por desgracia no se puede quedar, para que le hagáis todo tipo de preguntas que queráis hacer, no se van a escapar de aquí, esto no tiene salida, pues aprovechar y hacerlo. Porque para nosotros, como Agencia Nacional y ya hablo como Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, es un objetivo fundamental la atracción del talento y fomentar una movilidad de alta cualificación ordenada, que el talento circule, que fluya, que venga, que se forme y que si tiene y que luego vuelva a su país en el caso de los estudiantes internacionales y que contribuyan al crecimiento económico. Y, por lo tanto, no podemos poner trabas a que quien quiera venir aquí a estudiar, no podemos dedicarle a ponerle trabas y con temas absurdos que impidan que pueda tener una acción de movilidad correctamente. Finalmente, yo creo, ya lo último que voy a señalar en cuanto a este ámbito es que recientemente se ha aprobado la nueva directiva de estudiantes y profesores. Creo que aquí la representante de Inmigración y el representante de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras nos van a contar con mucho detalle. Tiene interesantísimas novedades esta directiva de estudiantes y profesores para facilitar precisamente la llegada y la estancia de estudiantes internacionales en nuestro país. No quiero dejar de hacer un pequeño repaso en cuanto al resto del programa de estos 2 días. Mañana veremos los resultados del informe intermedio de la convocatoria de 2015, así como las medidas que vamos a implantar en cuanto al seguimiento de los proyectos, que lo realizará María Gómez Fertueta, la jefa de servicio de movilidad. Así que aprovechar para que, como es una acción nueva y el informe intermedio es nuevo, pues para preguntarle todo aquello que consideréis oportuno. Y también tendremos ocasión de conocer cómo una buena práctica, o cómo en este caso, cómo está desarrollando la propia Universidad Pública de Navarra sus distintos proyectos de acción K107, que tuvo unos cuantos en la convocatoria del año 2015, y ver cómo lo está implementando y que sirva para los demás ver aquellas cosas que están haciendo y podamos preguntarle y compartir con nosotros las distintas experiencias que tengan. Finalizaremos con un aspecto que para nosotros es muy importante y para todos, que es el reconocimiento académico con estos países. Al igual que hablábamos ayer de la guía FTS, pues aquí estamos hablando de reconocimiento con estos países, y nos presentará el proyecto Babel, la Universidad de Deusto, en la persona de Juan Carlos Duque, al cual también quiero agradecer que venga a compartir con nosotros este proyecto que tienen de reconocimiento académico con estos países. Dicho lo cual, creo que me he extendido me he extendido demasiado. Si les parece, daríamos por inaugurada estas jornadas específicas en lo que se refiere a la acción K107, y sin ánimo de continuidad, para ser lo más ágil posible, pasaríamos a ver ahora mismo los resultados de la convocatoria del año 2016, la participación de nuestras instituciones en las acciones de dimensión internacional de Erasmus, a las cuales me he referido antes, tanto la movilidad internacional de créditos como los títulos conjuntos de Erasmus Mundo, la Capacity Building y las acciones Jean Monnet. Así que, si les parece, continuamos directamente y así vamos ganando tiempo. Los resultados de este año: ahí tenemos el presupuesto disponible, un total de 119 millones de euros a nivel europeo.
por los distintos sobres y partidas que, como bien saben, pues a veces no facilitan, o mejor dicho, dificultan la gestión de este tipo de acciones, puesto que no es tan fácil como la CAF 103, sino que son distintos sobres y partidas y, como bien saben, no se pueden pasar dinero de una partida a otra, lo cual es más difícil. Ya aprovecho, si tienen alguna pregunta específica, Loreta se lo sabe mejor que yo, pregúntele directamente a ella y así yo ya me ahorran hacer el ridículo. Loreta se lo sabe, lo va a contestar mucho mejor. Esto es cómo ha quedado este presupuesto por los distintos instrumentos de cooperación. Aquí lo tenemos marcado. El 4% se refiere a los países industrializados y el 43% se refiere al sobre ENI, por razones obvias a las cuales ya hemos referido en distintas ocasiones y partidas. El presupuesto también por regiones se lo tienen desde Sudáfrica a ENISUR, con todas las cuantías económicas, que tampoco quiero yo hacer mucho más detalle, simplemente ver que se vea gráficamente cómo es el reparto de esta acción de movilidad. Esta gráfica sí que es muy interesante. Esto se refiere, por un lado, al presupuesto que España ha tenido asignado en esta convocatoria, y lo tienen 13,86 millones de euros, y recibimos solicitudes por parte de ustedes, las instituciones de educación superior, por un total de 42,7 millones de euros. Y ahí tienen el porcentaje de éxito en función de los sobres. Evidentemente, América Latina se lleva la palma con un porcentaje de éxito muy bajo, de un 6%, puesto que teníamos adjudicados la bonita cifra de 600.000 euros y recibimos peticiones por el valor de exactamente 9,46 millones. Es una competencia, ha sido muy alta, muy brillante, y explica por qué proyectos muy buenos no han tenido financiación este año, porque la competencia, como ven, ha sido brutal, pero es que prácticamente, salvo el sobre relativo a Sudáfrica, donde la competencia fue prácticamente menor que en otros sobres, que el porcentaje de éxito fue del 99,15%, el resto, la competencia ha sido muy alta. En América industrializada es un 12% la tasa de éxito, etcétera, etcétera. Como ven, es complicado y difícil obtener un proyecto este año. La comparativa en cuanto a fondos solicitados por países: España es el segundo país en solicitud de fondos por países, en comparativa con los países tras el Reino Unido, Polonia, sí, que ya no veía yo bien desde aquí en cuanto a solicitud. Es un dato interesante del interés que ha demostrado esta convocatoria en nuestro país. Ahí tenemos que entre 7 agencias nacionales, solamente entre 7 agencias nacionales, empezando por la española, habíamos cubierto la totalidad de todo el presupuesto por el volumen de peticiones que teníamos, lo cual demuestra el interés a nivel europeo. Había agencias nacionales que han sido no capaces, iba a decir una palabra más fuerte, de cubrir la totalidad del presupuesto, lo cual también demuestra, y es un motivo de orgullo para vosotros, las instituciones de educación superior, en cuanto a la capacidad de poder solicitar proyectos y poder armar proyectos de calidad que puedan cubrir la totalidad de los fondos europeos. Aquí estos son los principales datos de esta convocatoria. Se presentaron 98 proyectos, 86 pasaron el procedimiento de elegibilidad, 83 aprobaron la calidad, y solamente hemos podido financiar, por desgracia, 63. Como ven, hay 20 proyectos que han pasado a la calidad. Quiere decir que son proyectos excelentes, son proyectos muy buenos, que, sin embargo, pues por la competencia a la cual nos referíamos anteriormente, no han podido obtener financiación. Pero no quiere decir que sean proyectos malos. Como ven, el año pasado financiamos 43 proyectos, este año financiamos 63, lo cual se explica, por una parte, porque hemos tenido un incremento de fondos al incorporarse los países de la región ACP, pero también porque también se han incrementado los fondos, ya que recibimos 500.000 euros adicionales a lo inicialmente previsto, porque lo habíamos ejecutado razonablemente bien el año pasado. O sea, también es motivo de orgullo esto. Luego, esto se ha transferido aquí. Ahí tenemos el presupuesto adjudicado. Como ven, sobran 3.000 euros que procederemos a distribuirlo tras el informe intermedio entre los distintos proyectos que hayan tenido. O sea, hemos adjudicado prácticamente el 99,99% de la totalidad de los fondos. De ahí les decía la no necesidad que hemos tenido de hacer una segunda ronda este año. Y ha sido muy complejo el reparto, ahí lo tienen, prácticamente en todos los sobres se ha repartido el dinero prácticamente al céntimo, lo cual es una muestra de eso. Esta es una estadística en cuanto al tipo de instituciones, se lo tienen: 8 instituciones privadas, 55 públicas, 6 consorcios, 7 instituciones artísticas, aprovecho para darles la enhorabuena por su presencia aquí, y 7 instituciones de FP superior, que también le quiero darles la enhorabuena, puesto que el año pasado solamente había una institución de formación profesional, pues este año hay 4, está bien, y el resto son 46 universidades. Totales en 3 instituciones. Ahí tienen el reparto territorial: 10 desde Andalucía, llegando a una desde Navarra,
ahí tienen el reparto cómo ha quedado. Esto es los países con más flujos, que también puede ser interesante ver. El primero China, el segundo Rusia, tercero Marruecos y el cuarto Bosnia y Herzegovina. Y los que menos flujos tienen, pues Angola, que es de la nueva acción de K107, que se refiere a los países AFP, Nueva Zelanda, Haití, Afganistán, Mauritania y demás, lo cual demuestra, pues por un lado, es lógico que China sea de los países que más, Rusia y Marruecos, pues por razones obvias, tanto de lazos culturales y demás, como de la propia proximidad geográfica que tienen con nuestros países, en el caso de Marruecos. Ahí tenemos el resultado de los países financiados. 7 solicitudes pidieron más de 10 países y 56 de 1 a 10 y hubo 20 solicitudes que cubrió un país para acabar con una institución que solicitó 31 países que tienen hacen el total de 63. Simplemente es un dato puramente estadístico. Otra estadística de cómo queda, la financiación que hemos hecho desde Norteamérica a Latinoamérica, desde 8 a 4 países, ahí lo ven, el número de proyectos, cómo quedan repartidos. Insisto, cualquier duda, algún detalle más que podamos precisar más, Loreta lo va a contar mucho mejor que yo y les puede dar el detalle correspondiente. Esto, perdón, vamos a ver, ya he ido demasiado rápido. A ver, ahí tenemos. Esto también datos muy interesantes, el número de movilidades por actividad. Si se fijan, recibiremos 2.667 movilidades y enviaremos fuera 1.233 para el total ese que les refería yo de 3.850 respectivo del año pasado. El año pasado fue también 1.762 que enviamos fuera y recibimos aproximadamente 748. El doble de movilidades salen fuera. Perdón, el doble de movilidades recibimos frente a las que enviamos fuera por razones obvias que se refiere, y es la tendencia que busca la propia Comisión Europea, que haya más participación de incoming frente a los outgoing. Lo tienen tanto las relativas a estudiantes como las dos relativas a personal que se refieren ahí. 1.549 recibiremos de estudiantes procedentes de países asociados y enviaremos 533. Ese es el reparto que tenemos. Como luego estas jornadas se están grabando y las presentaciones las pondremos disponibles, pues, insisto, los detalles los irán viendo con más tiempo. Ese es por tipo de actividad, ahí lo tienen, tampoco es más detalle, y este es el resumen de tal. Hemos tenido más del 100% de la demanda sobre el presupuesto, ha habido un muy buen equilibrio, muy buena respuesta del nuevo instrumento financiero, la media de presupuesto por solicitud, la movilidad por solicitud financiada, los países financiados y la duración de los convenios, que se amplía a 26 meses, que se podrán realizar, por tanto, hasta 31 de julio del año correspondiente. Ya pasando y a los otros dos bloques que me refería de la dimensión internacional, ya los citaba yo con anterioridad, tanto la movilidad internacional de créditos como los títulos másteres conjuntos de Erasmus Mundo, como los referidos a Capacity Building, a las afines de Monet. Estos son detalles muy generales. Ahí tenemos el plazo de solicitud. Finalizó el 18 de febrero de 2016 y el presupuesto asignado este año es inferior al del año pasado, presupuesto razonable de 57,16 millones de presupuesto a nivel europeo, más 18,67 del GEDINFO. Se recibieron 92 solicitudes a nivel europeo, ahí están. Este es el reparto, ahí lo tenemos. Francia, España, Portugal, Bélgica, en cuanto a países que más solicitudes enviaron, somos el segundo país en presentación de solicitudes tras Francia, no está nada mal, y ahí tienen los detalles correspondientes al mismo. Este es el reparto de solicitudes por país. Se lo ve, España tiene aproximadamente el 10%, tras Francia, que tiene el 26%, y países que están muy cerca a nosotros. Esto es el reparto de instituciones socias por países del programa. Ahí España figura como socia en 51, o sea, ese es el que más tiene de instituciones socias por país del programa, con gran diferencia frente a Italia o incluso Francia, que están mucho más lejos de nosotros. Esto se refiere a los países asociados, ahí lo tenemos, por país del programa, también es otro gráfico. Y las instituciones socias, si se fijan, Estados Unidos con diferencia es el país que más tiene en cuanto a estos, seguido de Brasil, que tiene 5. ¿Qué queda? Pues es lo siguiente: verificar la elegibilidad, la evaluación de los expertos y la notificación de resultados, que es lo importante, que será dentro de los meses de julio y agosto de este ejercicio, que será cuando tengamos resultados, y una vez que dispongamos de ellos se los comunicaremos a la mayor brevedad posible.
Ahora pasamos a Capacity Building, que es otro de los pilares de esta dimensión internacional. Ahí la fecha límite para presentación también acabó el 10 de febrero y el presupuesto asignado fue muy importante, de 131 millones de euros, y se recibieron 736 solicitudes en este ejercicio, lo cual demuestra el interés que tienen estas acciones, que hay más presupuesto que el ejercicio pasado, concretamente aproximadamente 11 millones de euros más que en el año pasado, y se han recibido solicitudes, bastantes más solicitudes que el año pasado, más de 200 solicitudes más que el ejercicio 2015. Ahí tenemos el reparto de la tarta, como queda el desglose de las recibidas, 517 de países del programa y 219 de países asociados, el reparto de la tarta. Y en cuanto a los dos tipos de acciones, que ya saben que incluye Capacity Building, que son de proyectos conjuntos o de acciones estructurales. Esto es el reparto por la cobertura regional, ahí lo tienen, se ve bien, pues lo que más tienen son países asociados del este, 238, seguidos del Mediterráneo Sur, de Asia Central o de Balcanes Occidentales. En 2016, como ven, ha habido un incremento sustancial en países asociados del este frente al año 2015, bastante importante incremento. Esto es la participación de los países representados. Como ven ahí señalado, no se ve demasiado bien, pero lo he hecho a mano. España tiene 302, participa en 302 proyectos, con una diferencia sustancial frente al segundo, que es Italia o la propia Alemania. Ahí tenemos los países donde más estamos representados, que el que más tiene es Ucrania, con 130, seguido de Rusia, Serbia, Georgia, Kazajstán, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que queda, siguiendo el esquema anterior que les refería, los resultados se notificarán entre julio y agosto de este año. Y para finalizar, pero no menos importante, la acción Jean Monnet, ahí la tenemos. También acabó el plazo, fue la misma fecha, el 10 de febrero del año 2016, con un presupuesto asignado de cerca de 45 millones, 44,3 millones de euros, y se recibieron más de 1.000 solicitudes, 1.035 solicitudes, lo cual también da muestra del interés que tiene esta acción. Ahí lo tienen. España es tras Italia, muy lejos de Italia todavía, 126 Italia, 77 España, pero también muy lejos queda el tercer país, que es Rumanía, de España. Y ahí ven la evolución que hemos tenido de 61 en el año 2014. La tendencia es creciente, que es lo que queremos, que sigamos creciendo y subiendo en cuanto a la solicitud de este tipo de proyectos. Y los resultados serán, en este caso, un poquito más tarde que las dos acciones anteriores, en agosto o septiembre, cuando se dispongan de la afectación de los proyectos Jean Monnet. Creo que ha sido lo suficientemente rápido y no he procurado aburrirles demasiado en cuanto a esta acción, que estamos a su disposición, insisto, Loreta sobre todo yo, para sus preguntas, y nada más. Espero que haya sido interesante para todos ustedes. Sí. ¿Alguna pregunta? Pues fantástico, porque ninguna. A la una, a las dos, pues sí, bueno, una ahí. Bueno, buenas tardes. Soy Sergio Romeo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, simplemente nosotros era para un poco comentar, estamos bastante desilusionados, un poco decepcionados con el resultado que hemos tenido, ¿no? Y estamos un poco perplejos por haber tenido, o sea, tampoco esperábamos tener muchas más movilidades que el año pasado, pero no menos de la mitad que el año pasado, pensando que lo habíamos hecho mejor, que habíamos aprendido cómo hacerlo, que habíamos seguido las indicaciones de cómo mejorar los proyectos. Entonces, la cuestión, sobre todo porque además nos han dado países nuevos que no habíamos tenido el año anterior y no hemos podido repetir en países que sí habíamos conseguido el año anterior. Entonces, quizás la pregunta sería para mejorar para el año que viene. Es decir, ¿cuáles son los criterios realmente? Porque creo que no hemos entendido bien a qué es lo que se valora realmente de un proyecto, o cuáles son algunas indicaciones rápidas de qué es lo que se ha valorado como...
¿Qué cuestiones? Yo ahora le voy a pasar la palabra a José Manuel, pero yo voy a hacerte una reflexión muy pequeña. El hecho de que tengas un resultado bueno un año no te garantiza que el año siguiente tengas un buen resultado, puesto que se trata de, y además lo he reseñado al principio, de concurrencia competitiva y no vincula, no tiene que ver con Finto 3, lo has podido hacer muy bien el año, depende, porque estás compitiendo con las solicitudes que hay en ese momento. Si el año pasado competías con una solicitud y lo hiciste mejor que el año pasado, fantástico, pero este año a lo mejor ha habido proyectos que a juicio de los evaluadores, que es quienes evalúan el proyecto, lo ha habido otras solicitudes que lo han hecho mucho mejor. Evidentemente, y le voy a pasar ahora la palabra a José Manuel, recibiréis los comentarios de los expertos, que será donde veráis aquellos aspectos que en opinión de los expertos tenéis que mejorar y seguir trabajando en esa línea. Insisto, esto es de concurrencia competitiva y se valoran los proyectos presentados en ese momento. El año pasado lo hicisteis fantásticamente bien, pero ya está. ¿Que habéis obtenido un mejor resultado en un sobre que no esperabais frente a otro? Depende de la concurrencia que haya habido en cada sobre. Como os hemos enseñado antes, la gráfica en cuanto a volumen de solicitudes, ha habido sobres que la competencia ha sido durísima y otros que ha sido menor. No te puedo decir más allá de eso. No sé si José Manuel quiere añadir alguna cuestión más. No, simplemente era eso, decir que lo que consigues en una convocatoria no significa que ese mismo proyecto el año siguiente tenga éxito por la competencia añadida que hay con respecto al año anterior, ¿no? Es simplemente eso, no es que tu proyecto este año no sea válido, que sí lo fue el año pasado, que sí lo es. Lo que pasa es que entraron otros proyectos que a lo mejor tienen otro planteamiento y ese planteamiento es mejor de lo que puede ser tu proyecto de este año, simplemente eso. En cualquier caso, como ha dicho el director, recibiréis dentro de nada los resultados de la evaluación para que podáis ver bueno, cómo se ha evaluado, ¿no? Eso lo vais a recibir dentro de muy poco. Loreta, no sé si quieres añadir algo. Quizás un poco para apoyar más, hay más instituciones que quizás no se encontraron en el listado de solicitudes aprobadas o proyectos aprobados. Hicimos una reunión en primavera, en mayo, en Palma de Mallorca, donde hemos presentado unas pautas de una solicitud, de una buena solicitud. Hay una presentación en nuestra página web que quizás nos podría ayudar a redactar y presentar la solicitud para el año que viene. Es decir, hay que tener en cuenta también, como ya mencionó Pablo y José Manuel, efectivamente tenemos una competencia feroz en algunos países, en algunas regiones. Por ello, invitamos a considerar la posibilidad de presentar solicitudes en las regiones con menos tasas de éxito. Por eso volvemos a repetir los porcentajes para que nos interioricemos que quizás podríamos encontrar una cooperación muy interesante con muchísimas posibilidades de éxito en regiones que tienen presupuesto y que quizás compañeros de la sala no lo han considerado interesante. Entonces, en mes de mayo, la presentación de la reunión de mes de mayo. Aquí había una y luego allí otros dos. Pero primero, Alberto, por favor. Luego allí más. Sí, sí. Sí, yo sencillamente era por conocer, por conocer, bueno, Alberto Almendra de la Universidad Politécnica de Madrid, porque para los que no hayas estado en la sesión anterior. Bueno, lo que yo quería saber también era, digamos, los diferentes epígrafes bajo los cuales no se selecciona, es decir, están rechazados, en reserva, y entonces el criterio de rechazado es lo que a mí más me choca. Bueno, el rechazado es que no ha pasado la evaluación, el umbral mínimo de evaluación, ¿de acuerdo? Que serán 60 puntos. El resto pasa a lista de espera. O sea, lo que está en lista de espera es que sí pasaron ese umbral mínimo, pero no alcanzaron financiación. Vale, esperamos los informes de los evaluadores, entonces. Sí, que será lo sí, mejor. sí. Vale, Sí. Estaba buscando si lo encuentro yo por aquí justo. Hubo 83 solicitudes aprobadas, pero solamente hemos podido, o sea, que pasaron un umbral de calidad, solamente hemos podido financiar 63, porque la competitiva ha sido vuelta. Sara de la Pompeu Fabra. Sí, yo quería saber si sería posible también, aparte del porcentaje de éxito, saber cuál ha sido la nota, dijéramos, de corte, de la evaluación de corte. Aquellas universidades que han tenido proyectos aprobados, ¿qué evaluación han tenido? Para saber no solo el nivel de competencia, dijéramos, cuantitativa, sino el nivel de competencia cualitativa. Bueno, eso lo vais a ver en realidad con las evaluaciones, ¿no? Cada uno vais a ver la vuestra, pero no tenemos por qué publicar. No nos parece tampoco que aporte mucho
dónde se ha producido el corte. Evidentemente, como decía el director, bueno, pues en América Latina el corte ha sido altísimo, es decir, 90 y no sé cuántos puntos. En otras regiones del mundo han sido mucho más bajos, a lo mejor 70. Pero no vemos necesario tampoco publicar realmente la nota de corte porque cada uno de vosotros vais a recibir qué calificación habéis obtenido en cada uno de los países. Bueno. Sirve. O sea, en referencia, a ver, nosotros, por ejemplo, con Movilidad de Estudiantes publicamos la nota de corte para ciertos destinos el año anterior. Es una referencia de qué nivel estimado se te puede exigir en tu propuesta y, por lo tanto, bueno, puede ser... Es que no sé si es bueno, Sara. Yo no sé si es bueno, insisto. A lo mejor no es tan oportuno como tu mesa y no se trata de ocultar nada. Somos absolutamente transparentes, pero no sé si aporta mucho realmente porque luego eso al año siguiente cambia radicalmente. No vincula, es decir, puede cambiar. Claro, cambia radicalmente. Es decir, sí. Y además el caso, y no sé si tomo la palabra realmente a la Universidad de Las Palmas, que no vincula el hecho de que un ejercicio tengas tal. Pues depende, imagínate que este año, pues ahí lo acabo de poner otra vez, la partida de Sudáfrica, pues el porcentaje de éxito ha sido del 99,15%, lo cual no quiere decir que el año que viene todos queráis pedir Sudáfrica. Pues a lo mejor no... Pero, por ejemplo, en Sudáfrica sí que para mí sería relevante saber que sí, el 99% es el porcentaje de éxito, pero igual para entrar con un 60 era más que suficiente. Hombre, eso es el mínimo, eso es el mínimo. Ese es el mínimo, pero igual con el mínimo era más que suficiente. Claro, es que aquí se sobreentiende. En realidad... Es decir, si ponemos esto para que veáis dónde tenéis más posibilidades de éxito para el año que viene, ¿no? Sí, es decir, que en Sudáfrica, si vais a por Sudáfrica, en fin, hay mucha posibilidad. Si vais a por Latinoamérica va a estar muy difícil, muy, muy difícil. En Latinoamérica el porcentaje de éxito ha sido del 6%. Claro. No, yo creo que es obvio. ¿Alguna intervención más? Allí, por favor. Pablo. Juan Carlos primero. Sí. Pablo Salvadores, de la Rey Juan Carlos. Sí, perdón. No pasa nada. Yo solamente aprovechando este tema también, porque ya os lo pedí en Valencia la otra vez, el hecho de que se publicaran las puntuaciones de todas las solicitudes, quiero, aunque solo sea sumar la voz, porque me parece que en aras de la transparencia del procedimiento, todas las solicitudes tienen una puntuación y yo creo que es bueno y que es sano además que sepamos cuál es la puntuación total y dónde nos encontramos cada uno de ellos, porque no dudamos, evidentemente, para que no quede ninguna duda ni de la transparencia, ni confiamos plenamente en el proceso, pero conocer los puntos sí que nos pone a nosotros, nos coloca en nuestro lugar, nos hace que sepamos también hacia dónde tenemos que hacer esforzarnos. Si en algunos puntos nos merece esforzarnos o no, porque si yo he tenido 70 puntos y se financian 90, digo, pues no voy a conseguir llegar a 90, pero además es que es lógico que siendo concurrente yo tenga que saber por qué me he quedado fuera. No, la comisión no lo hace, Pablo, no está en la guía de agencias y por lo tanto ninguna agencia lo hace, no. ¿Más preguntas, intervenciones? Pues si no hay ninguna más... Bueno, sí, una más, venga, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Quería saber los países que han quedado en lista de espera. Sí. En el informe intermedio del 2015 hemos visto que de los proyectos aprobados del año pasado habíamos tenido opciones de poder repescarlos. En los proyectos en los países que están en lista de espera de este año, ¿vais a avisar o va a haber alguna opción de si hay más presupuesto o alguna cosa así de que se puedan realizar? No es por desanimaros, pero los proyectos en lista de espera son para aquellos proyectos que de aquí a final de año renuncien. No creemos que eso pase. De acuerdo, gracias. Vale. ¿Más intervenciones? Bueno, pues si no hay ninguna más, les doy las gracias tanto a José Manuel y a Loreta como que me han acompañado aquí. Continuamos con el programa para ir respetando más o menos los tiempos, que vamos bastante bien. Y pasaríamos a la expedición de visados para estudiantes y personal internacional, que, como les decía anteriormente, me acompañan tanto Sara Corres como Luis Aparicio, de la Comisaría General de Extranjería, y Luis Sara Corres, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y representante de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, que por favor les pido que suban aquí
aquí al estrado y que se sometan al examen público de todos nosotros, cuando queráis.